Sí, buenos días, hermanos, amigos. Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Top. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Top. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo, y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sejón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sejón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente acampó en Jaasa, y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos,
Cualquiera que saliere de las puertas de casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: «Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme». Ella entonces le respondió: «Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón». Volvió a decir a su padre: «Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras». Él entonces dijo: «Ve», y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté galadita, 4 días en el año. Podemos tomar nuestros lugares. Gracias. Vamos a hacer un poco de meditación de este capítulo para después tomar una aplicación y terminar contemplando a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En primer lugar, quisiera enfocarme en meditar un poco de lo que está ocurriendo en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Si retrocedemos un poco al contexto, en el capítulo 10, versículos 7 al 8, Dios había anunciado de antemano que no libraría a Israel de mano de los filisteos y de los hijos de Amón. Puede verlo usted, versículo 7. Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová le respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. El patrón de jueces ya lo hemos compartido varias veces. Israel peca, se comienza a apartar del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios del pacto. Viene juicio sobre el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel es quebrantado, claman a Dios y Dios extiende gracia, extiende misericordia y los libra una vez más de sus enemigos. Y en el capítulo 10 parece Dios estar diciendo: ha sido suficiente, yo no os libraré más. Vayan y pidan a esos ídolos, a esos dioses vanos, a esos dioses falsos a los que están adorando, que los libre de estas circunstancias, de esta situación. Sin embargo, hermanos, Jueces capítulo 11 nos vuelve a revelar una vez más la abundante compasión del Señor, la abundante gracia y misericordia de Dios, puesto que Él una vez más manifiesta y extiende tal gracia para con el pueblo del pacto y trae ahora una vez más a un libertador, un nuevo juez, para rescatarlos de la condición en la que ellos se encontraban. Ahora, aquí quiero nada más hacer una observación para todos nosotros. Esto nos enseña algo importante: que Dios libra
no por causa del arrepentimiento. El pueblo de Israel parecía estar arrepentido, pero como lo seguiremos viendo una y otra vez, hasta el final de este libro, su arrepentimiento era temporal y falso muchas veces. Era un arrepentimiento que simplemente buscaba su propia conveniencia. Así que si algo nos enseña el día de hoy este pasaje de las Sagradas Escrituras es que Dios extiende su gracia y misericordia no por causa del arrepentimiento del hombre, sino incluso a pesar del mal arrepentimiento de los hombres. Y es que no estamos diciendo que el arrepentimiento no es necesario para que gocemos del favor de Dios. Dios nos llama al arrepentimiento a todos y a cada uno de nosotros. Sin embargo, aún nuestro arrepentimiento, amados hermanos, ha sido imperfecto. Su arrepentimiento y mi arrepentimiento pudieron haber sido sinceros, producidos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento imperfecto. Como dice un comentarista, nuestra esperanza, por lo tanto, no descansa en la sinceridad de nuestro arrepentimiento, sino en la intensidad de la compasión del Dios del pacto. Y continúa diciendo, el arrepentimiento sincero ciertamente es vital, pero mientras el pecado permanezca, nuestro arrepentimiento siempre será insuficiente. Por ello es que gracias sean dadas a Dios, quien nos salva a pesar de nuestro imperfecto arrepentimiento. Y entonces llegamos a Jueces 11. En la providencia del Señor, el pueblo elige a Jefté, un hombre cuya madre era una ramera, dice el capítulo. Un hombre que había sido despreciado y rechazado por sus medios hermanos. Y en medio del exilio, Jefté es buscado por los líderes de Galaad, quienes lo mandan llamar para pedir de su ayuda, ofreciéndole a cambio hacerlo caudillo. A menudo me gusta buscar el significado de las palabras en español para poder ampliar mi entendimiento. Y encontraba algo interesante. Esa palabra caudillo en el español es la misma palabra que en el alemán se tradujo como Führer, o en el italiano como duque. Y la palabra hebrea es Rosh, que significa literalmente cabeza, pero que se usa para representar o para hablar de alguien quien es líder de un grupo, de una nación, alguien que tiene toda autoridad. Y es lo que literalmente los líderes de Galaad estaban ofreciéndole a este Jefté, a este paria, digámoslo así, un hombre que había sido despreciado, que había sido exiliado, se le estaba ahora proponiendo, tú serás nuestra propia cabeza, tú serás nuestro jefe, nuestro líder. Y Jefté, movido por tal propuesta, y llegar a ser el líder de este pueblo, acepta involucrarse y ayudar para traer paz a este pueblo. ¿Y qué es lo que hace Jefté primeramente, hermanos? Bueno, Jefté primero trata de conducirse por medio de la diplomacia. Él envía mensajes al rey amonita para pedirle que tengan paz, que no es necesario que peleen el uno contra el otro. Pero cuando el rey amonita rechaza este ofrecimiento de paz, argumentando que el pueblo de Israel se encuentra en el territorio que a ellos les pertenece, Jefté vuelve a responder recordando un poco la historia de cómo es que Israel llegó a poseer esa tierra, esa porción de tierra. Y él nos lleva y nos regresa hacia el rey de Hesbón. No quiso aceptar tampoco los términos de paz, sino que fue y trató de pelear contra Israel, y entonces el Señor, el Dios Todopoderoso, le dio la victoria al pueblo de Israel, y esos territorios que eran parte de Sehón en esos momentos, fueron tomados por Israel. Y esto es lo que Jefté argumenta. Y le recuerda, ¿eres tú acaso más poderoso que Balac? Quien no se atrevió a pelear con Israel, sino que contrató los servicios de Balaam para tratar de llevarnos a la perdición, debido a que él consideró su propia debilidad. Vamos, se dirige al rey amonita diciéndole, ¿qué acaso tu propio Dios no te puede dar tierra suficiente para que la poseas a donde quiera que tú vayas? En otras palabras, está advirtiéndole, ten cuidado con quién te estás metiendo, porque nosotros somos el pueblo del Dios vivo y verdadero. El rey amonita no toma cuidado de estas advertencias y entonces
Se da la guerra. Y hay algo interesante que ocurre en este capítulo, hermanos. Porque antes de que Jefté vaya a pelear contra el rey de los amonitas, hay un incidente en el capítulo. Hace un voto un tanto extraño, ¿cierto? Él dice, vayamos al texto, versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Hay dos posturas para entender esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos. Si usted tiene la Biblia comentada, herencia reformada, y ha ido ahí para tratar de disipar su inquietud respecto a qué significa esto que hizo Jefté, porque posteriormente cuando él regresa de la guerra se dice que es su hija, su única hija, quien sale a recibirlo, y entonces el texto nos dice que Jefté se ve obligado a cumplir su voto y la ofrece al Señor. ¿Qué significó eso? La Biblia Herencia Reformada dice que lo que significó es que Jefté lo que hizo fue consagrar a su hija perpetuamente, eternamente al Señor. Que aquella joven jamás se casó, que aquella joven se dedicó completa y enteramente al servicio de Dios. Esa es una postura, hermanos. La otra postura, si usted va a los comentarios de Ligonier, por ejemplo, dice no. Lo que Jefté hizo fue literalmente sacrificar a su propia hija para el Señor. Ofrecerla en holocausto. ¿Qué habrá ocurrido realmente aquí, hermanos? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su propio entendimiento, hermanos? ¿Cuál es su propia postura respecto a este texto? Lo cierto es que el hebreo es completamente difícil en este pasaje. No hay claridad en cuanto a lo que está en el texto originalmente escrito del hebreo. Y es que el hebreo, hermanos, tenemos que entender, es un idioma sumamente sencillo pero rico, abundantemente rico. Una sola palabra puede tener muchas implicaciones. Así que gramaticalmente es complicado llegar a una conclusión. ¿Qué creo yo, hermanos? Antes de decirles qué creo yo, hagamos una aplicación de esto, hermanos. Una aplicación que creo que es importante para nuestras vidas. La importancia de no tomar a la ligera nuestras promesas y juramentos. Hay un capítulo entero, el capítulo 23 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, que trata acerca de los votos y de los votos ilícitos. Y los autores de la Confesión de Fe, los puritanos, redactaron este capítulo particularmente porque en el contexto histórico, a menudo los presbiterianos y otros amados hermanos denunciaban a los bautistas como parte de los anabautistas. Y los bautistas reformados lo que querían era mostrar que ellos no estaban con los anabautistas, porque los anabautistas abrazaban doctrinas arminianas. Y además eran caracterizados porque ellos decían que el cristiano no debe ni puede jurar en ninguna manera. Así que los bautistas reformados incluyeron este capítulo para mostrar o dar evidencia a sus amados hermanos presbiterianos que realmente ellos no estaban con los anabautistas, que no los confundieran con aquellos que torcían las doctrinas, porque en aquel tiempo la doctrina arminiana realmente era vista como herética. Y por ello es que ellos introducen este capítulo entero, argumentando que el hacer juramentos es algo lícito para el cristiano. Y es que los anabautistas citaban, por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 33, si no mal recuerdo, para decir o establecer que el cristiano tenía prohibido hacer juramentos. Vayan a ese texto brevemente, hermanos. Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte está hablando acerca de este punto. Además, habéis oído, si es versículo 33, que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello.
pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahí está el texto. Los anabautistas decían, no debemos jurar. Cristo nuestro Señor nos prohíbe jurar, pero amados hermanos, tenemos que entender el contexto. Nuestro Señor está denunciando las prácticas hipócritas de los fariseos, quienes para tratar de aparentar cierta piedad, juraban por toda clase de cosas, pero como ellos entendían la importancia, la trascendencia, lo solemne de jurar en el nombre del Dios Altísimo, entonces juraban por el templo, juraban por su propia vida, juraban por cualquier cosa que se les ocurriera y así manifestar cierta piedad ante los hombres. Nosotros sabemos que los fariseos se caracterizaban por su temor al hombre más que a Dios, hermanos. Ese es el contexto realmente. Así que la Biblia en ningún momento nos prohíbe jurar, más bien nos llama incluso a tomar importancia en nuestros juramentos. Estamos en el proceso de entender nuestra eclesiología, hermanos. Y muy probablemente, ya que hayamos establecido nuestra política, tendremos que entrar en una parte en la que solemnemente hagamos un pacto delante de Dios, prometiendo realmente buscar seguir salvaguardando la doctrina y salvaguardando a esta iglesia local. Los cristianos somos llamados a jurar o a hacer votos en ciertos momentos en particular. ¿Qué hay del matrimonio, hermanos? ¿No se hacen votos delante de Dios? De lo que se trata, amados hermanos, es de no tomar esta clase de cosas a la ligera. De lo que se trata es de que seamos personas íntegras, cristianos, cristianas íntegros. Cristo dice que su sí sea sí, que su no sea no. Ese es el punto esencial. Que no seamos como los del mundo en que dicen una cosa pero no la cumplen. Se comprometen a alguna situación, a alguna circunstancia en los negocios, por ejemplo, y al final incumplen con su palabra, incumplen con sus promesas. El cristiano no debe ser así. Nosotros como creyentes debemos ser hombres de integridad, personas de integridad. Ese es el llamado y esa es la exhortación que las Sagradas Escrituras, y es una aplicación que podemos extraer de aquí. Ahora, ¿qué hay cuando uno de nosotros ha hecho algún juramento o ha prometido algo en ignorancia, pero posteriormente se da cuenta de que si cumple ese voto, si cumple esa promesa, realmente terminará pecando contra Dios? ¿Estamos obligados a guardar semejantes juramentos o votos? Dice Hodge, el pecado en ese caso estuvo en presentar el juramento para hacer algo ilícito, pero no en quebrantarlo. Cuando hemos jurado o hemos hecho algún voto en ignorancia y posteriormente nos damos cuenta de que esto atraerá pecado, tenemos que quebrantar ese juramento, ese voto, hermanos. Pero de ahí la importancia, una vez más, de que seamos diligentes en cuanto a este tipo de cosas. Porque todo juramento y todo voto que hagamos, ¿cuál es la distinción entre juramento y voto? La confesión habla de que la distinción radica en lo siguiente. Un juramento es aquello que hacemos unos con otros delante de Dios. Y un voto son aquellos que hacemos directamente ante el Señor. Esa es la distinción. Así que lo que nos advierte aquí este texto es a ser cuidadosos y a entender que cada palabra que expresamos o de cada palabra que sale de nuestra boca, según Mateo 12:36, daremos cuenta en el día del juicio, hermanos. ¿Puede verlo? Y después de tener esta aplicación, contemplemos a Cristo en el texto, hermanos. La dificultad de entender qué es lo que hizo Jefté en este pasaje radica particularmente, creo yo, en lo que posteriormente Hebreos 11 nos revela respecto de Jefté. Este es uno de esos capítulos oscuros de la Biblia, hermanos, y oscuros no solo por lo que yo creo que ocurrió, sino por la dificultad para entender realmente este pasaje. ¿Qué creo yo que pasó, amados hermanos? Puede usted estar de acuerdo conmigo o no, pero anteriormente yo creía que Jefté realmente había consagrado a esta joven. Hoy creo que la sacrificó.
¿Por qué, hermanos? Dice un comentarista, vaya a Hebreos 11, hermano, para que vea cómo se menciona a Jefté en ese pasaje. En el versículo, quiero leer desde el 30. Por la fe, dice, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Versículo 32. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11 parece estar hablando de estos hombres como una especie de héroes. Los héroes que se encuentran en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, y en cierta forma pudieran serlo. Pero debemos entender algo. Déjeme citar las palabras del Dr. Carl Trueman. Dice, debemos entender lo que está haciendo el escritor de Hebreos. Si conoces a tus jueces, conoces las faltas de los hombres enumerados y por lo tanto sabes que independientemente de lo que está haciendo el escritor, no está elogiando a estos hombres como ejemplos heroicos de acción moral. En cambio, los elogia porque a pesar del hecho de que en el mejor de los casos eran piezas profundamente defectuosas de una humanidad moralmente destrozada, fueron bendecidos debido a que en última instancia no se trataba de ellos, más bien se trataba del reino y el Mesías a quien miraban. Piensen en esto, amados hermanos. Piensen en la lista de hombres que están allí por un momento. Moisés fue un homicida, hermanos. No podemos negar eso. Él le quitó la vida a uno de sus prójimos. Noé, un borracho, hermanos. La Biblia dice que se embriagó. Rahab era una prostituta. Gedeón, un idólatra, hermanos. Sansón, un fornicario, un promiscuo. Esta es la condición de estos hombres. David, un adúltero y un homicida. La Biblia nos describe constantemente la condición de los hombres. ¿Cuál fue la grandiosa idea que se le ocurrió a Lot en el momento en que los habitantes de Sodoma querían atacar a los ángeles? ¿Usted lo recuerda, amado hermano? ¿Qué es lo que quería hacer aquel varón? ¿De dónde o fruto de qué eran los amonitas, amados hermanos? ¿Usted recuerda de quiénes eran descendientes los amonitas? ¿Cómo es que llegaron a este mundo, a esta tierra los amonitas? Amados hermanos, la Biblia nunca, jamás tratará de ocultar la verdadera naturaleza del ser humano, la verdadera condición de los hombres. Ahora usted puede preguntar, pero es que ¿cómo Dios pudo recibir ese holocausto? En ningún momento dice el texto que lo haya recibido, hermanos. En ningún momento dice que lo haya aceptado. El escritor de los Hebreos, cito una vez más al comentarista, está señalando el hecho de que aunque estas personas eran reprensibles, en Cristo eran vencedores. Y eso debería ser mucho más alentador para nosotros que cualquier cosa que nuestro propio instinto de encubrir a nuestros héroes pueda producir. El punto en el que las Escrituras resaltan entonces, hermanos, no se centra tanto en los hombres, pero en aquel que es el objeto de nuestra fe. No se trata acerca de nosotros, pero todo es acerca de Cristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. Ese es el propósito del libro de los Jueces. Destacar la profunda depravación y apostasía, en la que terminaría el pueblo de Israel al apartarse de Dios y abandonar sus propios mandamientos. Pero al mismo tiempo, Jueces destacaría la sorprendente gracia de Dios y nos conduciría a experimentar el agonizante deseo por la llegada de aquel que sería el verdadero juez, el verdadero libertador, uno que no cometería ni un solo pecado y uno que nos daría plena salvación, hermanos. Y contemple conmigo cómo es que Cristo era anticipado en Jefté.
Piense en esto. La madre de Jefté fue una mujer de mala reputación y Jefté fue rechazado por sus hermanos. Respecto de María, había quienes tenían dudas por la forma sobrenatural en la que fue concebido nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús fue rechazado por sus hermanos, no solo por sus medios hermanos en la carne, pero aún por su pueblo. En segundo lugar, Jefté se presentó primero buscando hacer la paz con sus enemigos, pero juró que acabaría con ellos y estos no se retraían de hacer el mal que se habían determinado contra el pueblo. Cristo en su primera venida vino a traer términos de paz para las naciones, pero ha jurado que cuando regrese por segunda ocasión, Él traerá juicio sobre todos y cada uno de sus enemigos. Y en tercer lugar, hermanos, en esta historia vemos un voto completamente necio de parte de Jefté. Pero en contraste, la Biblia nos presenta un juramento, el juramento. Aquel juramento que Dios mismo hizo en Génesis 15 con Abraham, comprometiéndose a cumplir con su pacto. Aquel juramento por el cual Cristo Jesús tuvo que ser verdaderamente sacrificado, hermanos. La cruz no fue una ilusión. La cruz fue un acontecimiento histórico y real. En aquella cruz Jesucristo no aparentó sufrir. Él sufrió y padeció la ira del omnipotente Creador de todas las cosas. Solo que por medio de ese sacrificio verdaderamente trajo salvación y esperanza para todo pecador, hermanos. Y es por medio de ese sacrificio que usted y yo podemos aquí, ahora, venir y rendirle alabanza y toda clase de adoración. Porque Él es digno, hermanos. Porque Él es el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Oh, amados hermanos, adoremos a nuestro verdadero juez. Adoremos a nuestro verdadero y glorioso libertador, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén.